Pauta de análisis. Pauta 100.5. 8:36 de la mañana, este día lunes 20 de abril, y por supuesto no hay pauta sin análisis. Ya tenemos aquí en estudio a Cristóbal Uneus, como cada día, como cada lunes, director de Data Science and Wholesale. Muchas gracias, Cristóbal, por estar aquí. Muchas gracias. Como siempre. Y Ernesto Silva, director ejecutivo de Faro UDB, que lo tenemos conectado por Zoom, ya lo pueden ver a través de pauta.cl. Ernesto, qué gusto, ¿cómo estás? Hola Claudia, buenos días. Hola. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Tanto tiempo. El proyecto de ley se interpreta de muchas maneras. ¿Cuál es la mirada que dan a este proyecto de ley de reconstrucción nacional que ingresa ahora, que desde los números podría aprobarse la idea de legislar? Pero de ahí a que tenga éxito, no sé si ven mucha distancia. Primero Cristóbal y luego Ernesto. A ver, primero yo creo que el gobierno interpretó bien que hay un anhelo de que el país crezca, ¿no es cierto? Y ha instalado el tema del crecimiento de una manera fuerte y convincente. Ya estaba en la campaña, pero ahora que es ejecutivo, ¿no es cierto?, se nota más. La izquierda tiene un complejo con el crecimiento. De hecho, yo me acuerdo que en un momento el ministro Marcel dijo que el crecimiento no era parte del programa. Entonces yo creo que en ese sentido el gobierno está apuntando correctamente, y ahora la discusión es en los detalles. ¿Cómo crecemos? ¿No es cierto? Y ahí el gobierno ha presentado un plan donde hay que ver los detalles, ¿no es cierto? Porque entran y salen cosas, pero en lo medular es una propuesta de reducción de impuestos y algo de corte de gasto. Hay un tema de subsidio a vivienda y el IVA y cosas así. Yo no creo que haya problemas con la idea de legislar. Yo creo que se va a aprobar en la Cámara de Diputados. El oficialismo está bastante cuadrado y probablemente algún voto PDG, PPD va a caer. Eso yo no veo problema. El problema va a ser en la discusión en particular en algunas de las medidas. Yo creo que la oposición va a pedir algún grado de compensación. Pero eso yo creo que es parte del juego democrático, de tener una discusión bastante acabada, más detallada. Yo creo que va a ser en el Senado que en la Cámara de Diputados. Sí, una cosa, Ernesto y Cristóbal Uneus, porque además, ¿no es cierto?, ustedes trabajan con números también y con encuestas. Tú dices, Cristóbal, el gobierno interpretó bien la necesidad de la población de crecer, ¿no? De cambiar el destino, digamos, de familias, de hijos. Pero ¿se entenderá que este megaproyecto tiene 43 medidas, apunta realmente a eso y no a la narrativa que ha puesto sobre la mesa la actual oposición, de que finalmente este es un proyecto, un guiño para ese porcentaje de personas que más tienen, para los más ricos? Ernesto Silva. Un comentario sobre el proyecto y otro sobre la narrativa. Sí. Yo creo que sobre el proyecto, a mí me parece que el país ha intentado cierto camino para tratar de crecer y progresar y no le ha resultado. Entonces, en el fondo, acá hay un intento por hacer algo diferente, y creo que eso es lo que va a hacer que le permita al menos aprobar la idea de legislar. ¿Ya? Yo en eso coincido como diagnóstico y creo que están las condiciones. O sea, la clase media le dijeron durante harto tiempo hay que subir los impuestos para que a usted le vaya mejor, y le fue peor. Entonces, probablemente va a haber algo de eso. Vamos a la narrativa. En la narrativa yo creo que la frase que esto es para los más ricos está produciendo algún efecto. Estas discusiones legislativas de reforma de este tipo tienen etapas. Creo que en la medida que se pase la idea de legislar, va a venir la discusión más bien específica sobre 2 o 3 temas. La rebaja del impuesto corporativo, donde hoy día hay una mayoría ciudadana que pareciera estar en contra, y probablemente eso es lo que hay que dilucidar, si es porque creen que se le va a cobrar, creen que hay que cobrarle más al empresario, más que a la empresa. Y en el fondo, y también va a haber, me parece, una discusión sobre la compensación, que es lo que acaba de plantear Cristóbal, sobre si se balancean o no los números. Yo lo que creo es que en términos de narrativa, el gobierno tiene una tarea, vamos a ver si le resulta, que es tratar de mostrar que el beneficio cotidiano para las personas de aprobar esta reforma, con sus virtudes y defectos, es más pega para la gente y probablemente más ingresos. Esa es la narrativa que tiene que tratar de instalar. Si no lo logra y se instala más bien la de que esto es un regalo para algunos, como lo ha dicho quizás de manera más caricatura Manucheri y otros, se le va a hacer más difícil aprobar los contenidos específicos en la próxima etapa. Pero, perdón, no ha sido solo Manucheri, digamos, porque eso es llevarlo, digamos, al extremo. Han sido economistas importantes de la plaza los que hablan respecto de, ¿cierto?, si esta recaudación, la baja de impuestos realmente es una inyección al crecimiento.
las encuestas, estoy moviendo acá, por ejemplo... Claudia, perdona, pero sí. quiero ser preciso en, Sí. solo. Yo estoy diciendo lo del regalo. El regalo, eso lo instala Manucheri. Los economistas, Ah. en el fondo, lo que han instalado, me parece, es una discusión que está por venir y que creo que se va a abrir en detalle el día que se conozca el informe financiero, que eso deberá ser el miércoles de esta semana. Ahí se va a abrir esa discusión específicamente sobre qué efectos se espera que tengan, Claro. qué recaudación se requiere compensar o no, y ahí creo que se va a entrar a esa discusión más específica, ¿ah? Me refiero a la narrativa. Cristóbal. Sí, hay el gobierno anterior, ¿no es cierto?, convocó una comisión, la comisión Marfan, donde ellos discutieron y dijeron, mira, si yo bajo un punto los impuestos, ¿no es cierto?, es verdad que el país va a crecer más y va a recaudar más, pero no compensa todo. Y lo que yo le he escuchado al ministro Quirós, ¿no es cierto?, que está muy consciente de este estudio, es que hay otras medidas que él va a mostrar que compensan esa diferencia. La pregunta es si lo compensa 5 o 10 años, y como dice Ernesto, esto va a ser en el detalle. Yo sí veo un camino paralelo que va a complicar al proyecto. Yo veo muy difícil que este proyecto se termine toda la discusión ante el ingreso a la ley de presupuesto el 30 de septiembre, y por lo tanto estas dos cosas se van a mover juntos. ¿Cuánto va a proponer el gobierno bajar el gasto para el próximo año y cómo esto empalma con la discusión tributaria? Y eso puede ser una tormenta perfecta, porque va a ser más claro quiénes son los ganadores y perdedores, cuáles son los programas, y sobre todo porque este gobierno entró con la narrativa de que hay que reducir el tamaño del Estado. Yo creo que hay muchos programas que hay que eliminar, y en eso yo estoy de acuerdo, Ya. pero ha habido oposición dentro de la misma derecha, ¿no es cierto? Lo que pasó con seguridad, lo que la ministra dijo acá de salud, ¿no es cierto?, sobre reducción. Entonces, también ahí el gobierno se está encontrando con alguna oposición propia de su sector que no ha podido convencer de que la reducción del gasto de gobierno es importante. Sí. Ahora, solo una cosa, porque estamos planteando varios temas a la vez. Lo que tú haces mención, Cristóbal Neus, es en la entrevista del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, en el Mercurio el día de ayer, que pone una fecha. Y él dice que de aquí al 1 de junio esta ley ya debería, ¿no es cierto?, haber pasado el primer portal. ¿Te refieres a eso, no? Sí, claro. Claro, porque en el fondo lo que hay es también una mirada respecto de los tiempos. Y los tiempos no es solamente para tener la premura, sino que si uno se demora mucho, lo hemos visto en otros gobiernos, las cosas se van dilatando, se van aguando. ¿Qué tan relevante es, Ernesto Silva, apurar el tranco con este proyecto? ¿Y tú crees que es posible, como dice el ministro Quirós, tenerlo ok para el 1 de junio? A ver, yo creo que la votación es... A ver, primero, encuentro que las etapas, Claudia, son súper distintas en estos proyectos. ¿Por qué? Porque, déjame decir una cosa quizás antes. Yo creo que hay veces que uno aspira a que haya proyectos de amplio nivel de acuerdo. Yo creo que este proyecto no es así, porque ya en el fondo hay una confrontación muy fuerte con una parte de la oposición. Y por lo tanto acaba de haber una conformación de una mayoría acotada que pueda permitir despachar este proyecto. Creo que si uno tiene eso en consideración, en el fondo existe una posibilidad que el 1 de junio pueda haber despachado la primera etapa de este proyecto, ¿ya? En el fondo, dado que no va a ser un acuerdo total y amplio. Recuerda que en la Comisión de Hacienda hay una mayoría del oficialismo, y si tienen algunos votos adicionales en la sala, esa etapa se puede pasar. Yo creo que lo importante es que este proyecto logre salir bien, ¿ya? Y si eso va a tomar un mes más o algo así, creo que lo vale. Lo que sí pienso que sería un error, creo que sería un error para una buena discusión, dado que es un sistema armónico, es que en la Cámara de Diputados esto vaya a más de una comisión. Creo que esto es, en el fondo, ordenado que pase por Hacienda, como pasó en la mayor parte de los proyectos de esta naturaleza, porque si se hace algo distinto, que ir a varias comisiones, ahí sí creo que la fecha del 1 de junio no tiene realidad en términos de lo que planteó el ministro de Hacienda. Y lo de la separación del proyecto, desde el punto de vista del realismo político, ¿no pareciera que pueda ser una vía sensata en algún sentido? Lo digo, a junio podría tener a lo mejor aprobado lo de la rebaja de las contribuciones, lo del dinero para la reconstrucción, es decir, tener varios logros para el discurso del 1 de junio, y eso verlo después, o tiene que ser en paquete cerrado todo esto. Es que al gobierno no le conviene separar, porque como No tú le bien conviene. dices, no le conviene, porque tú, como bien dices, todos esos beneficios que la gente entiende más, Lo arrastra, ¿no? lo arrastra y lo netea. fuerza a aprobar o a votar lo otro. Esto es como la discusión de pensiones, cuando dicen separemos la PGU del resto, se aprueba la PGU y todo el resto se habría caído. Entonces al gobierno no le conviene separar el proyecto. Estamos atentos a que si los diputados de la oposición lo van a llevar al Tribunal Constitucional, no queda claro si eso va a suceder.
¿Cómo lo ves, Oye, Ernesto? un comentario, sí, yo estoy de acuerdo. En el fondo lo que este proyecto necesita, si tú lo miras desde la perspectiva del gobierno, es que los votantes del PDG, de la Democracia Cristiana y del PPD, le vayan a decir a sus parlamentarios que no pueden estar en contra, porque si están en contra le quitan un beneficio, como da lo mismo, puede ser la rebaja de las contribuciones, la reconstrucción o algún otro. Por eso es la unidad del proyecto un factor súper importante, ¿ah? Y no se debiera perder esa lógica. Y creo que eso es lo que ayuda a que este tipo de proyectos puedan avanzar. Sí. Dos cosas. Uno, tú dices, Ernesto, sí, algo muy interesante que queda al pasar, ¿ah? Que tú dices, es importante que este proyecto quede solo radicado en la Comisión de Hacienda, porque si va a otras comisiones, finalmente esta cosa se empieza a diluir. Pero escuché este fin de semana al presidente de la Cámara Baja diciendo que había que revisar eso, que a lo mejor para avanzar más rápido hay que fragmentar el proyecto en distintas comisiones. ¿Cuál es el riesgo a tu juicio entonces para tenerlo más Lo que claro? pasa es que este es un proyecto que ustedes lo han comentado ya, pero tiene en el fondo alzas y bajas, tiene una mirada de sistema. Si cada comisión, lo voy a decir de esta manera, Claudia, lo mira como por presa, ¿ya? O como Sí. por parte, hace muy difícil la mirada de conjunto. ¿Ya? Entonces, en el fondo, cuando tú estás analizando, por ejemplo, la rebaja al impuesto corporativo, al impuesto a las empresas, y estás mirando, como dijo Cristóbal, que el ministro de Hacienda incorporó otra medida quizás para compensar, y eso va de la mano de una invariabilidad para en el fondo la inversión extranjera y un subsidio al empleo para el stock y al flujo, tú necesitas una mirada armónica. Si lo fragmentas, en el fondo los intereses por tema hacen más difícil sacar adelante un paquete. Eso desde un punto de vista conceptual. Y desde un punto de vista operativo, las comisiones de la Cámara de Diputados tienen 3 integrantes. Si tú vas dispersando ese tiempo de debate, invitando en varias partes, se hace muy difícil la mirada operativa y creo que lo podría retrasar. Y Ot- Cristóbal dijo al inicio algo que yo sí. comparto, que este gobierno se ha planteado como un gobierno en una mirada de emergencia y el tema de la economía ha tomado más fuerza. Y por lo tanto, acelerar en esta discusión creo que es relevante para poder sacar adelante el proyecto. Sí, yo tengo solo un matiz. En el tema subsidio del empleo, yo creo que va a haber discusión llevarlo a la Comisión de Trabajo. No me queda tan claro en el tema de vivienda, ¿no es cierto? Pero en el tema de subsidio del empleo, porque hubo una discusión del subsidio unificado en el gobierno anterior que se aprobó, pasó por la Comisión de Hacienda, yo creo que ahí puede haber una discusión al respecto. Ahora, el oficialismo también tiene mayoría en esa comisión, entonces hay que ver cómo el comité político, ¿no es cierto?, implementa la estrategia. Yo creo que aquí lo importante es ver quién se va a sumar, ¿no es cierto? Uno ve a París que está tratando de decir hay que rechazarlo, sus parlamentarios dicen, mira, hay que ver, discutamos. Hoy día hay un almuerzo de diputados del PDG con el ministro Ruminot. Claro, entonces hay que ver, uno parece que ve, y yo encuentro que eso es bueno, que el presidente esté metido. Este es un proyecto estratégico para él, aunque el ministro de Hacienda diga Le trate de bajar un poquito. que yo estoy de acuerdo. Me parece muy bien que el presidente se meta porque él es el líder del gobierno, el presidente de Estado, y este es un proyecto estratégico. Entonces es importante que él meta el capital político y eso yo lo saludo. Pero tiene el riesgo. Ayer muchos analistas decían que es muy riesgoso, porque si el proyecto tiene traspiés o si finalmente no se aprueba tal cual va, el costo político lo puede pagar el propio presidente José Antonio Kast. Y ahí solo un punto a propósito Ernesto, de que... no sé si comparte eso. Sí, sí, lo comparto que lo que dice la Claudia, de que si hay un traspié lo paga el costo del presidente, pero conociéndolo, pensaría que está dispuesto a pagarlo, Claudia, porque en el fondo creo que considera que vale la pena gastarse las balas en tratar de que la economía y las personas puedan tener un mayor bienestar fruto de su trabajo. Entonces, en ese sentido, es riesgoso, los analistas también, pero creo que va a tomar el riesgo igual y yo me parece que tiene sentido hacerlo. Lo que nos queda poquito, pero a propósito de lo que mostraron las encuestas del fin de semana, Pulso Ciudadano mostraba a un presidente Kast llegando al 33,3% de desaprobación, o sea, subió más de 4 puntos. CADE mostraba una cifra distinta y Criterio también, pero ¿cómo tú llevas adelante un proyecto de esta envergadura, que es como un coloso, pues son 43 medidas? ¿Cuánto puede afectar esta variación en la aprobación del presidente? Porque hay miradas críticas incluso respecto del tema central, ¿no?, que tiene que ver con los impuestos. A ver, yo en el oficialismo veo súper poco espacio, ¿no es cierto? Aquí de alguna manera se va a medir un poco la lealtad con el gobierno. Yo creo que hay en la mente atrás, ¿no es cierto?, el tema de los retiros, ¿no es cierto?, que una parte abandonó al presidente Piñera. Entonces yo ahí veo que el gobierno va a tener los 76, 77 votos. La gran pregunta es
cuán sensibles van a estar los parlamentarios de oposición y sobre todo el PDG. Y como el gobierno recién está empezando, me cuesta creer que la encuesta influya tanto. Van a mirar más el mediano a largo plazo que el ánimo ciudadano. Que el ánimo ciudadano en el muy corto plazo, porque está la guerra con Irán, está el tema del precio de la benzina. Entonces yo ahí le veo poco espacio a que las encuestas, distinto hubiera sido si esto fuera en un año más o un año y medio más. Yo veo al gobierno muy convencido de que sacar adelante este proyecto de ley va a ayudar a que la clase media tenga un mayor bienestar. Si eso se nota en el ministro de Vivienda hablando de los temas de vivienda, en el ministro del Trabajo hablando del efecto en el empleo, de los ministros sectoriales en la reconstrucción y en general del gobierno desplegado acompañando a explicar cómo esto va a significar cambios, no solo en el corto, pero en el mediano plazo para el bienestar de las personas, yo creo que el efecto actual de las encuestas va a ser menos relevante al momento de votar. Coincido con Cristóbal y creo que la gran disputa es ver quién logra instalar la narrativa. Y si la narrativa es que este proyecto beneficia a la clase media, va a salir adelante en sus términos centrales. Si no es así, va a tener muchas más dificultades, sobre todo en la discusión de la segunda etapa. Bien, va a tener tarea entonces ahí el gobierno, porque las encuestas decían que mucha gente, el 75% no está de acuerdo con esa rebaja, más allá que existe el argumento que entregaba Ernesto Silva, ¿no? Que va a tener que explicarlo mejor. Eso coincidimos, ¿no? Así es. Ya. Ernesto Bonito Silva. desafío para el gobierno y para la oposición. Son difíciles las peleas por la narrativa. Son las más difíciles. Las más difíciles. Esas Claro. no se pueden Son pirquinear. abstractas. Esas no se pueden pirquinear. Ernesto Silva, director ejecutivo Faro UDD, Cristóbal Unedo, director de Data Science en Holster. Gracias a ambos por habernos acompañado hoy. Que esté muy bien. Un gusto, Ernesto. Chao, Ernesto. Gracias, Cristóbal. Gracias, Ernesto. Bien. Chao. Adiós. Son las 8.